Orígenes de la Inquisición y sus objetivos. Terminología y origen. La palabra Inquisición proviene del latín inquisitio, que significa investigación. Mucho antes de la aparición de la institución de la Inquisición, este término se utilizaba en un contexto jurídico para referirse al proceso de investigación de delitos. En la Edad Media, la Inquisición se asoció con las investigaciones eclesiásticas, dirigidas a identificar y suprimir la herejía. Menciones tempranas de la lucha contra la herejía. Ya en el siglo I, los apóstoles advertían sobre las falsas doctrinas y llamaban a los cristianos a mantener la pureza de la fe. En los primeros siglos del cristianismo, la lucha contra la herejía era principalmente de carácter teológico, pero a finales del siglo IV, la herejía comenzó a ser considerada un delito, lo que llevó a las primeras sentencias de muerte por apostasía. Creación y funcionamiento de la Santa Inquisición. Establecimiento de la Santa Inquisición. En 1215, el Papa Inocencio III estableció la Inquisición como un tribunal eclesiástico especial para investigar y suprimir las doctrinas heréticas. El objetivo principal de la Inquisición no era castigar, sino reincorporar a los herejes al seno de la Iglesia. Los inquisidores eran seleccionados entre los clérigos más eruditos, a menudo de la orden dominicana. Proceso de investigación. Los procesos inquisitoriales eran largos y meticulosos. El inquisidor recopilaba pruebas, escuchaba testimonios de testigos y daba al acusado la oportunidad de confesar. Si el acusado no admitía su culpa, era entregado a las autoridades civiles para la ejecución de la sentencia. La propia Inquisición rara vez aplicaba la pena de muerte. La Inquisición Española. Creación de la Inquisición Española. En 1468, los reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, establecieron la Inquisición Española para garantizar la pureza de la fe entre sus súbditos. A diferencia de otros órganos inquisitoriales, la Inquisición Española estaba bajo el control directo del poder real. Objetivos principales. Inicialmente, la Inquisición española se dirigió a controlar a los conversos, especialmente a los judíos y musulmanes convertidos que habían sido forzados a aceptar el cristianismo. Más tarde, su actividad se extendió a los protestantes y a la literatura sospechosa de contener ideas heréticas. Procedimiento de trabajo. Los inquisidores proclamaban un período de gracia, durante el cual las personas podían confesar voluntariamente sus pecados y recibir un castigo leve. En caso de negativa a confesarse, el proceso se entregaba a las autoridades civiles. Mitos y realidad sobre el número de víctimas de la Inquisición. Cifras exageradas. A principios del siglo XIX, el historiador Juan Antonio Llorente estimó el número de víctimas de la Inquisición en decenas de miles, lo que causó conmoción. Sin embargo, investigaciones modernas muestran que estos datos están muy exagerados. Los historiadores han determinado que, durante toda la existencia de la Inquisición española, alrededor del 2% de los acusados fueron ejecutados. Datos reales. Según los historiadores, en 250 años de actividad de la Inquisición en España, de las 150.000 personas sometidas a juicio, aproximadamente 3.000 fueron ejecutadas. Esto es significativamente menos que el número de víctimas en los países protestantes, donde la caza de brujas y herejes fue mucho más severa. Investigaciones modernas
y reevaluación de la Inquisición. Investigaciones por encargo del Papa Juan Pablo II. En 2004, se publicaron los resultados de una investigación de 6 años realizada a petición del Papa Juan Pablo II. Estas investigaciones mostraron que la Inquisición actuaba de manera más humana de lo que se cree comúnmente. Durante todo el periodo de su existencia en España, se ejecutaron alrededor de 3.000 personas, lo que representa alrededor del 2% de todos los casos juzgados. Mitos y propaganda. Los mitos sobre la crueldad de la Inquisición fueron propagados activamente por protestantes y propagandistas soviéticos, así como por algunos historiadores que buscaban presentar a la Iglesia Católica en una luz negativa. Mientras tanto, los hechos reales muestran que la Inquisición fue más un instituto protector que un instrumento de terror masivo. Conclusión y consecuencias. Objetividad y lecciones de la historia. Los historiadores modernos abogan por la objetividad en la evaluación de la Inquisición, evitando mitos y exageraciones. El Papa Juan Pablo II, al reconocer los errores del pasado, también destacó la importancia de los datos históricos precisos al discutir temas tan complejos como la Inquisición. Es importante entender que los mitos sobre las persecuciones sangrientas de la Inquisición son un ejemplo de distorsión histórica, y debemos basarnos en los hechos, no en interpretaciones sesgadas. Cada uno de estos puntos proporciona una comprensión más completa de cómo funcionó la Inquisición, qué mitos existen sobre ella y cuáles son los datos históricos reales. Diversidad de los tribunales de la Inquisición. Diversas inquisiciones. La Inquisición no era una única organización, sino una red de tribunales que operaban en diferentes regiones y épocas. Entre ellas se incluyen Inquisición medieval, siglos XIII, activa en Francia e Italia, dirigida contra los cátaros y valdenses. Inquisición española, 1478-1834, la más conocida, también dirigida contra los nuevos cristianos, conversos y moriscos. Inquisición romana, 1542-1808, fundada para combatir el protestantismo y mantener la ortodoxia eclesiástica en toda Europa. Inquisición portuguesa, 1536-1821, similar a la española, pero también activa en colonias como Brasil. Características procesales. Proceso de detección de herejías. Los acusados de herejía a menudo no sabían quién los había acusado, ya que los testigos permanecían en el anonimato para protegerlos. Esto generaba miedo y desconfianza entre la población. Uso de la tortura. La tortura se utilizaba raramente y solo dentro de ciertos límites reglamentados. A diferencia de los tribunales civiles, donde la tortura era común, la Inquisición la aplicaba con menos frecuencia y bajo estrictas restricciones. El objetivo principal era obtener confesiones, no castigar. Motivaciones sociales y políticas. Instrumento político. En algunos casos, la Inquisición fue utilizada con fines políticos. Por ejemplo, los monarcas españoles la usaron para consolidar su poder, especialmente contra aquellos que podían amenazar su gobierno, incluidos judíos y musulmanes de alto rango. Rol social. La Inquisición a menudo funcionaba como un regulador social, manteniendo la unidad y el control en tiempos de conflictos religiosos. Esto ayudó a prevenir guerras religiosas a gran escala, como las que se desataron en otras partes de Europa. Casos y figuras emblemáticas. Proceso contra Giordano Bruno. Uno de los casos más conocidos es el del filósofo y científico Giordano Bruno,
quien fue acusado de herejía por la Inquisición romana y ejecutado en 1600 por sus ideas sobre la infinitud del universo y la pluralidad de los mundos. Galileo y la Inquisición. En 1633, Galileo Galilei fue condenado por la Inquisición romana por apoyar la teoría heliocéntrica de Copérnico. Sin embargo, no fue ejecutado, sino obligado a retractarse públicamente y confinado bajo arresto domiciliario.